Que Dios les bendiga. Este último video estamos hablando acerca de Moisés y el pueblo de Israel con su salida de Egipto. Hemos visto donde Dios ha mostrado su poder al pueblo de Israel y al pueblo egipcio durante las plagas que el Señor mandó, azotando a este país, azotando la vida de Faraón y endureciendo el corazón del mismo. Plagas, hermanos, es algo que llega a la vida de Faraón junto con todo su pueblo por haber maltratado y por querer seguir maltratando al pueblo de Dios. Muchas plagas, hermano, terminaron con la vida de las personas y de los animales. Hablamos, hermano, en la novena plaga, donde vinieron las tinieblas sobre el país de Egipto. En Éxodo capítulo 10, verso 21 al 26, dice la palabra del Señor que Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos, que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. En la novena plaga, Dios envió gran oscuridad a Egipto. Esto duró 3 días. No fue una especie de tormenta, tampoco fue un eclipse de sol, como la ciencia quisiera argumentarlo, sino fue una oscuridad sobrenatural que surgió directamente por intervención divina. La oscuridad se apoderó de Egipto debido a su rebeldía y desobediencia. Esa densa oscuridad significó una clara demostración de la superioridad del Dios de Israel, sobre todo Dios egipcio. Además, el pueblo de Israel no sufrió esta plaga. Dice la palabra del Señor que en todas las habitaciones de los israelitas había luz. Una vez más, el faraón trató de negociar con Moisés la liberación del pueblo de Israel para ir al desierto a adorar al Señor. Solo que Faraón puso sus condiciones. Claro que fueron condiciones que Moisés rechazó. Él no aceptó esas condiciones que Faraón estaba poniendo, pues tenía que dejar a sus ovejas y sus ganados en Egipto. Moisés, hermano, toma la decisión de decirle a Faraón que ninguna pezuña quedaría en aquel lugar. Pero Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir a Israel. En esta ocasión el Faraón ordenó a Moisés salir de su presencia, diciéndole que lo mataría
si alguna vez lo volvía a ver. Faraón amenaza a Moisés en esta plaga y le dice que no quiere volver a verlo porque si no iba a quitarle la vida. Esa plaga de las tinieblas nos encontramos, hermanos, con el dios Ra o Aten, que para los egipcios era el dios del sol, y de la diosa Neit. Podemos darnos cuenta que estos dioses, la dios y la diosa Neit, reina, diosa del cielo, prácticamente no pudieron reaccionar, pues Ra era su deidad suprema, era el dios de todo el país. Este dios era adorado como su proveedor y supuestamente el que bendecía con luz, el que bendecía con calor, era el que suplía el sol. Estos dioses no pudieron reaccionar ante tal evento que estaba ocurriendo con los egipcios, una oscuridad tan densa que dice la palabra del Señor, que nadie se levantó en 3 días. Nadie podía ver, ni siquiera la persona que estaba ahí cerca de ellos. Esta plaga lleva a Faraón a amenazar a Moisés de muerte. Aún así no dejó ir al pueblo de Israel, exponiendo a su país otra vez a una 10ª plaga. Esta 10ª plaga es la muerte de los primogénitos. El ángel de la muerte tuvo que rondar el país de Egipto. Éxodo capítulo 11, verso 1 al 7 dice la palabra: Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí. Ahora en esta 10ª plaga Dios estaba diciendo a Moisés que Faraón los iba a dejar ir. Y seguramente os echará de aquí del todo. No iba a quedar nada de los egipcios en aquel lugar. De los hebreos, perdón. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, y los ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los hebreos y los israelitas. Esta fue una plaga a la que solo intervino Dios. Y por tercera vez Dios manifiesta a Israel que no sería afectada. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta las bestias, ni un perro movería su lengua. ¿Qué palabra? Ni un perro moverá su lengua en tu contra. Para que sepáis que el Eterno hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces esta declaración era solamente utilizada cuando Dios directamente trabajaba, hermano, para enviar las plagas. Sin mediación alguna, Él liberaba la plaga. Sin embargo, podemos ver que en algunas otras ocasiones tuvo que utilizar a Moisés y a Aarón. Cuando ellos lo hacían, los israelitas estaban protegidos. Y en esta ocasión, Dios manda algo a Moisés.
que antes de la llegada de la 10ª plaga, Dios establece la fiesta de la Pascua, para que esa misma noche Él prometió salvar a los israelitas, pero era el requisito de Dios que pintaran el marco de sus puertas, de los dinteles de sus puertas, con sangre de cordero sacrificado para la cena de la Pascua. Prácticamente estaban anunciando el sacrificio del Señor Jesucristo. Después de la 9ª plaga, no hay registro de que Moisés se viera con el faraón. Después de haber salido muy enojado en su último encuentro, donde Faraón amenazó a Moisés. Más tarde, después de que los primogénitos fueron muertos, Faraón hace llamar a Moisés, pero ya no hay registros de que Moisés se haya presentado delante de él. Tal como Moisés había dicho, Faraón nunca volvió a verlo. Este hombre obró y llevó a cabo la encomienda de parte de Dios. Hebreos 11:28, ahí la palabra del Señor nos explica que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés, guiado por su fe, obedeció a Dios. Este hombre obedecía ciegamente a las palabras de Dios, después de mostrarse Dios ante él. En cada una de estas plagas, Moisés tenía una relación con su pueblo y tenía una relación con Faraón, encuentros con Faraón, discusiones con Faraón, hasta que Faraón lo amenaza de muerte. Moisés ya no se presentó delante de él, no por miedo, sino porque Moisés sabía que ya Dios les tenía la victoria preparada. Cuando el Señor les dijo que después de esta plaga, Faraón los iba a dejar salir de Egipto. Moisés, guiado, hermano, por su fe, obedece al Señor. Y por haber obedecido de esta forma a Dios, él pasa a ser uno de los hombres de fe, un ejemplo para nuestros días, un ejemplo para nuestras generaciones y para generaciones futuras, si es que Dios así lo quiere. De las 10 plagas, este fue el peor juicio ejecutado por Dios, ya que trajo la muerte, hermano, a toda la nación de Egipto. Todo primogénito murió, desde la casa de Faraón hasta los primogénitos de las bestias, de los animales. Nuevamente hubo una gran diferencia entre el pueblo de Dios y el egipcio, porque murieron todos los primogénitos del pueblo y los animales egipcios. El ángel de la muerte había cumplido su encomienda, sin embargo, los israelitas recibieron la salvación de parte de Dios. De parte del Señor recibieron aquel anuncio para que pusieran la sangre en las puertas, en los marcos de sus puertas. El ángel de la muerte no pasara por ahí. La salvación de los hijos de Israel fue extraordinaria y sucedió porque colocaron en esos postes la sangre de aquellos corderos sacrificados como Dios les había mandado. Por tanto, el juicio de Dios pasó sobre las casas sin tocar a ningún primogénito. Como resultado de la 10ª plaga, el faraón y todo el pueblo de Egipto suplica a Israel que se fuera de aquel lugar. Querían sacarlos ahora de Egipto, que se fueran, ya no querían verlos más. La muerte de los primogénitos no pudo detenerla el dios egipcio, Faraón, otro dios que se encontraba en aquel lugar y era considerado un dios faraónico. Pensaba la gente egipcia que era la reencarnación de todos sus dioses y sirvió como su representante en la tierra, un dios sin poder y con la falta de capacidad para salvar al pueblo egipcio. La nación
había sido, hermanos, llevada a un dictamen de muerte. La nación entera fue finalmente devastada por este ángel de la muerte. Todo Egipto sufrió esa pérdida, y el pueblo de Israel también, toda la nación, fue finalmente salvada y liberada del cautiverio. Ese cautiverio egipcio que estaba afectando al pueblo de Dios, pasando a través del agua, a través del mar, bajo la dirección de un hombre que fue llamado salvado de las aguas, ahora atravesando el mar por medio de las aguas. En medio de las aguas, el pueblo de Israel atravesó, dirigidos por Moisés, un hombre sacado de las aguas también. Moisés se convirtió en un líder ante los egipcios y también ante los hebreos. La vida de Moisés comenzó a cambiar a la edad de 40 años, cuando tuvo que salir de aquel lugar donde tenía todas las comodidades del mundo. Moisés fue uno de los más grandes líderes políticos y también uno de los más grandes líderes religiosos de todos los tiempos. Hoy es considerado en la Torá como uno de los grandes líderes. Es un gran líder en el judaísmo. Se respeta todo lo que Moisés hizo y dijo. Moisés es otro ejemplo de quienes podemos aprender el día de hoy y de quien podrán aprender también nuestros hijos. Al día de hoy Moisés es la figura más honrada y respetada en la historia del pueblo judío. La vida de Moisés es un tipo de Cristo, hermano. Un estudio de su vida revela muchos otros tipos de Cristo. Moisés tuvo el privilegio de encontrarse con Jesús en el monte de la transfiguración. Así lo narra el libro de Mateo en el capítulo 17, en el versículo 1 al 5. De esta forma este hombre se convierte en un testimonio y las primicias, hermano, de que los que han muerto en Cristo un día resucitarán. El anhelo de libertad contra el sueño de un rey tirano que sometía al pueblo de Dios como sus esclavos. Ese anhelo de libertad se cumplía y una familia de 70 a 75 personas que entraron a Egipto se había convertido en más de 1,5 millones de personas. Una nación que ahora salía libres de la esclavitud y de la opresión de los egipcios. El pueblo marchaba a medida que lo hacía, hermanos, a medida que el pueblo marchaba, se iba encontrando con que tenían que formarse reglas dentro del pueblo, funciones que tenían que respetar y que tenían que hacer. Todos iban con la ilusión de llegar a la tierra prometida. Todos salieron con esa visión, con eso en sus mentes, tal vez en sus corazones. El día de libertad había llegado. Su éxodo comenzó, su salida comenzó de Egipto hacia aquella tierra que Dios les había prometido. Y el libertador de los hebreos no se dejó llevar por sus emociones, sino por su fe. Y logró su propósito gracias a que Dios lo guardó desde el vientre de su madre. Recordemos que había una amenaza de muerte para todos los hombres varones hebreos que nacían. Es verdad que en su trayecto por el desierto, el clamor de un pueblo hebreo se convirtió en reclamos, ya que inmediatamente al salir de Egipto son perseguidos y se sintieron acorralados entre los egipcios y el mar. Aunado a esto, Dios siguió mostrando su poder a su pueblo en repetidas ocasiones. Es mi pensar que debido a tanto reclamo, esto es mi pensamiento, que debido a tanto reclamo del pueblo hacia Moisés, fue la causa de que provocaran su enojo
y cometer ese error que le costó no entrar a la tierra prometida. Aunque esto no fue motivo de perder su salvación, sino al contrario, fue privilegiado porque Dios se lo llevó. Finalmente, el testarudo faraón se rindió. En aquel día las familias judías comenzaron aquella salida de Egipto hacia aquella tierra prometida con sus cabezas erguidas y alegres, con canciones tal vez en sus labios. El punto más alto de encuentro en su travesía era la parada al pie del monte Sinaí para escuchar una transmisión pública de la sabiduría y de la voluntad de Dios mismo. Está escrito en la palabra, y esta sabiduría divina la que mantuvo unidos como nación al pueblo de Israel, a pesar de todos los sucesos vividos a lo largo de muchos siglos. Él ha mantenido a ese pueblo. El libertador de los hebreos cumplió su objetivo. La sabiduría y la experiencia que están escritas en su palabra del Señor, en los libros del Pentateuco escrito por Moisés, ese libertador de los hebreos, se ha transmitido al mundo y se ha estado hablando y enseñando la palabra de Dios. Estos 5 libros que Moisés escribió son el inicio, hermano, de una palabra preciosa, de una palabra hermosa, que nos muestra a nosotros cada día cómo conducirnos, cómo guiarnos y cómo saber que nuestra confianza en Dios tiene una recompensa, que Él no retarda sus promesas y que Él las cumple, que Dios seguirá amando a su pueblo y cumpliendo cada promesa. El liderazgo de Moisés es digno de imitar, pues es un hombre que tuvo una fe inquebrantable, un hombre que cumplió con el objetivo de Dios. Esto es algo, hermano, que puede ser de bendición a nuestras vidas y que puede enseñarnos que si nosotros nos conducimos por fe, podemos cumplir y enfrentar a cualquier asunto faraónico, cualquier asunto diabólico que pueda llegar a atacar nuestras vidas, atacar a la iglesia, atacar al pueblo de Dios, atacar a nuestras familias. Pero tenemos que actuar con fe. Moisés no tuvo miedo de enfrentar a Faraón. Tal vez el inicio le causó algo, le causó temor, pero al ver el respaldo de Dios, él se presentó como un hombre valiente a retar a Faraón para que saliera el pueblo de Israel. Y algún día él pudo ver con sus propios ojos la salvación de Jehová había llegado y el pueblo fue liberado. Amados hermanos, ¿cuántos hemos visto cómo Dios siempre pone a alguien? Siempre pone a alguien para que nosotros aprendamos y para que seamos dirigidos, para que sepamos cómo conducirnos. Él puso a Moisés para conducir al pueblo hebreo hacia la libertad. Algún día, hermanos, nosotros fuimos dirigidos por alguien. Nuestra iglesia fue dirigida por alguien para llegar a obtener, hermano, un lugar para alabar a Dios, para tener un lugar donde bendecir el nombre de Dios y comenzar a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Ese liderazgo se cumplió su objetivo. Se edificó una casa para Jehová. Y cada vez que nosotros miramos este lugar, una construcción donde podemos venir a gozarnos, podemos darnos cuenta, y hoy muchos podrán darse cuenta, que el líder que había puesto en este lugar cumplió con el objetivo de Dios. Se construyó casa para Jehová, para poder alabarle y bendecirle. Este hombre siempre decía
que yo tenía que aprender para que pudiera enseñar a otros. Y es lo mismo que yo digo, que otros tienen que aprender para enseñar a otros. Este hombre que ustedes pueden ver atrás, su foto quedó ahí en el muro de la iglesia y cumplió con el propósito de Dios de edificar casa para el Señor. Es un privilegio el poder haber compartido en algún tiempo al lado de este hombre, de este varón de Dios, nuestro pastor, que entregaba todo por la iglesia y por su ministerio. Doy gracias porque este hombre un día, yo sin darme cuenta, me puso en los dedos de Dios, en la mano de Dios. Él decía que mi ministerio era ser maestro. Hasta hoy no me considero como tal, me falta mucho de aprender. Pero Él fue el que me puso en este ministerio y yo me gozo cuando aprendo de la palabra y puedo mostrarle a alguien la verdad de las escrituras a través de mi Biblia, de esa palabra que algún día mi esposa puso en mis manos y me dio con ella un trabajo que va a continuar hasta que yo tenga que partir de esta tierra. Nunca dejaremos de aprender y nunca dejaremos de enseñar. Nunca terminaremos de aprender y nunca terminaremos de enseñar. Esa palabra que ella me puso en las manos, la he disfrutado, la he saboreado y lo seguiré haciendo. Es la palabra de Dios para poder seguir aportando un granito de arena en lo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra. Usted y yo tenemos un trabajo que hacer. Lo único que puedo decirte, hermano mío, es que sigamos adelante, que cumplamos con los propósitos de Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga de una manera extraordinaria y que tengas un excelente día, una excelente semana. Bendiciones.